buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la 11ª jornada de Historia de Baena y Comarca, una vez más, un año más, este año con formato diferente. Y en este caso vamos a comenzar con una conferencia titulada La moneda que circuló en la Baena, Andalusí y Comarca, mensajes políticos, religiosos y símbolos de poder, una conferencia que corre a cargo de doña Almudena Ariza Armada, a quien lo primero que tenemos que hacer es agradecer su participación, que es totalmente altruista con esta jornada, y agradecer también su compromiso con Baena, a pesar de residir en Madrid, está afincada en Madrid. Bueno, ¿y quién es Almudena Ariza? Pues Almudena Ariza Armada es licenciada en Geografía e Historia, concretamente su especialidad es Historia Medieval, y es doctora por el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2000 es profesora en programas internacionales de varias universidades estadounidenses, enseñando en la actualidad en los campus que tienen en Madrid universidades de Stanford, Nueva York y de San Diego. También es profesora colaboradora de la Universidad de Mayores de la Universidad Pontificia de Comillas desde el año 2016. En estas universidades imparte cursos sobre el Al-Ándalus, España y el Islam contemporáneo, Sefarad e historia cultural de España. Ha participado en varios proyectos de investigación y ha recibido numerosas becas de investigación de instituciones españolas, europeas y estadounidenses, así como varios premios, tanto de investigación como el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y Premio Javier Conde Garriga de la Asociación Numismática Española, y también premios a su docencia, como el premio del Center for Humanities de la Universidad de Nueva York. Es miembro de varios comités científicos de revistas académicas, tanto nacionales como extranjeras, y su actividad investigadora se centra en la numismática islámica, tema sobre el que ha publicado numerosos trabajos. 35 artículos, 6 capítulos de libros y 2 monografías, la última de ellas, titulada De Barcelona a Orán, las emisiones monetales a nombre de los califas hamudíes de Al-Ándalus, ganó el premio de la Asociación Numismática Española en 2015. En concreto, esta conferencia se centra en la moneda andalusí y en la información que dichas monedas nos pueden aportar, como un importante documento histórico, pues las monedas son una valiosa fuente de información a través de sus mensajes, tanto religiosos como políticos. Y bueno, no me extiendo más y voy a dar paso ya a doña Almudena Ariza, que va a llevar a cabo esta ponencia. Muchas gracias de nuevo, Almudena. Muchas gracias a ti, Lola. Muchas gracias a todos vosotros, en especial a todos los miembros del Departamento de Geografía e Historia del Instituto Luis Carrillo de Sotomayor, que habéis pensado en mí y me habéis invitado a participar en estas jornadas, que la verdad es que me hacen muchísima ilusión. Bueno, y a todos los que van a escucharnos, ¿no? La idea de estas jornadas responde un poco la idea de esta conferencia responde un poco a la pregunta ¿qué pone en las monedas? ¿No? Seguro que cuando vosotros habéis visto una moneda árabe, lo primero que habéis pensado es ¿qué pone en estas monedas? Bueno, pues eso es lo que pensé yo la primera vez que vi una moneda árabe, que fue precisamente en Baena, en casa de mi padre, y me moría de ganas de saber qué es lo que ponía. Así que se puede decir que mi pasión por la moneda islámica nació en Baena y gracias a mi padre, ¿no? Y cuando tenía más o menos vuestra edad, cuando estaba en bachillerato, en el último año de bachillerato, pues ya tenía claro que era esto a lo que me quería dedicar. Así que me puse con ello y bueno, pues ahora, 1000 años después, ¿no? Vengo a contaros un poco qué es lo que pone, cuáles son los mensajes que transmiten, ¿no? Estas chapillas, como los coleccionistas de moneda romana les llamaban, ¿no? Con un cierto desprecio, no sé si les siguen llamando así o no, pero en aquel momento sí. Bueno, como el tiempo que tenemos es limitado, me voy a centrar únicamente en las emisiones de las que, a través de los tesorillos y hallazgos de moneda,
tenemos constancia arqueológica de que circularon en la comarca y enclaves limítrofes, aunque bien es cierto que no circularon únicamente estas, claro. Las más antiguas, voy a compartir con vosotros la pantalla, perdonad. Vale. ¿Se ve, verdad? Venga. Bueno, pues, como os decía, las más antiguas son los díjames, es decir, la moneda de plata, del periodo de los gobernadores, antes denominado Emirato Dependiente. De los 8 hallazgos monetales de este periodo que conocemos por haber sido publicados, uno está vinculado a Baena y el otro a Luque. El hallazgo de Luque fue publicado en 1990 por Cano Ávila y está formado por un centenar de díjames hallados en el Cerro de la Almanzora, en el término municipal de Luque, aunque se conozca como el Tesorillo de Alcaudete. El tesorillo se dispersó a manos de particulares y solo se publicó una docena de piezas pertenecientes a una misma colección particular. Es interesante destacar que el conjunto está formado únicamente por díjames de 6 cecas orientales, como podéis ver en la imagen, acuñados entre el 81 de la Égira, es decir, el 701 de nuestra era, y el 122, 739, 740. El segundo es el Tesoro de Baena, conservado en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, que ha sido estudiado por Martín Escudero. Apareció en el año 1924 y está compuesto por 351 piezas de plata, entre díjames enteros y fragmentos, acuñados entre el año 79, es decir, el 698-99, y el 136 de la Égira, es decir, el 753-754. A diferencia del tesorillo anterior, encontramos díjames acuñados en Al-Ándalus, aunque representan un porcentaje muy pequeño del total de las monedas, siendo la mayoría piezas orientales, como podéis ver en la imagen. Por tanto, gracias a estos 2 hallazgos monetales, sabemos que en el primer periodo de la historia del Al-Ándalus circularon por Baena y su comarca díjames acuñados en Al-Ándalus, pero sobre todo muchos más acuñados en cecas orientales del Califato Omeya. De las 104 cecas del Califato Omeya de Damasco, circularon por Al-Ándalus díjames acuñados en 47 de ellas, lo que representa el 45,19%. De estas 47, solo están presentes en los hallazgos de la comarca 24, como podéis ver, o sea, el 51,06%. De las cecas foráneas que circularon en la península y el 23% del total de las cecas omeyas. Pero ¿cómo son estos díjames? ¿Qué mensaje transmitían? Bueno, pues llevaban en el anverso la profesión de fe islámica, es decir, la shahada, que se puede traducir como testimonio. Es decir, la leyenda que representa la verdadera y profunda esencia del Islam y que hace a la moneda propiamente islámica. El mensaje de la unicidad de Dios y la misión profética de Mahoma, de Muhammad, ¿no?, que conocemos en España como Mahoma. La profesión de fe en su forma literal afirma no hay Dios sino Dios y Muhammad es el enviado o el mensajero de Dios. Sin embargo, en las monedas no fue esta la fórmula que se utilizó, sino que para la primera parte de la profesión de fe, el mensaje de la unicidad de Dios, se recurrió a una segunda versión muy presente también en toda la historia monetal del Islam y que es muy cotidiana para los musulmanes, pues forma parte de la oración que deben realizar 5 veces al día. Esta segunda fórmula básica, que se grabó como leyenda central del anverso, dice: no hay Dios sino Dios único, no tiene compañero, que enfatiza, como podéis ver, más aún si cabe, el mensaje de la unicidad de Dios ante el politeísmo, pero sobre todo ante el concepto trinitario, el concepto cristiano de la Trinidad. Es decir, esta fórmula se convirtió en un símbolo del Islam frente al cristianismo trinitario, del poder musulmán omeya frente al máximo poder cristiano representado en este momento por el imperio bizantino, que era el máximo defensor del trinitarismo. En el anverso de las monedas, en el reverso de las monedas también llevará leyendas religiosas. En el centro
la Azora coránica 112, que podéis ver en la imagen, que afirma que Dios es único, Dios, el Señor absoluto, no ha engendrado y no ha sido engendrado y no hay otro que se le parezca. Lo que viene a reafirmar como una continuación la profesión de fe del Anverso, como podéis ver en la imagen. Esta leyenda, a su vez, se complementa con la leyenda marginal, que es la cita coránica 933, que dice: Muhammad es el enviado de Dios con la dirección y con la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las demás religiones, aunque le repugne a los incrédulos, o a los politeístas, como se traduce a veces. Es decir, la segunda parte de la profesión de fe aparece expresada a través de la ley coránica, lo que a su vez enfatiza el mensaje de la misión profética de Mahoma y de la universalidad del Islam. Esta leyenda, asimismo, será la continuación de la leyenda central, que venía a reafirmar a su vez la del Anverso. Es decir, como podéis ver, todas las leyendas se complementan. Por último, está la leyenda marginal del Anverso, que hace referencia al lugar y año de acuñación. Esta es una fórmula estándar que se repetirá prácticamente en todo el resto de la moneda andalusí y que dice: en el nombre de Dios se acuñó el espécimen, dinar, dirham, felús, ¿no?, la moneda que sea, en tal ceca el año X, expresado en letras. Hay que señalar que el hecho de que la fórmula empiece con la expresión Bismillah, en el nombre de Dios, tiene también mucha importancia. Esta expresión denominada Basmala, que en su formulación completa es Bismillah al-Rahman al-Rahim, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, es la frase con la que comienza el Corán y se encabezan todas sus azoras. Y con ella los musulmanes empiezan cualquier tipo de acto de su vida cotidiana. Asimismo, figura encabezando todos los documentos, por lo que no es de extrañar que aparezca en la moneda haciendo alusión al acto mismo de la acuñación. Es decir, se acuñan las monedas en el nombre de Dios. Por ello, se generalizará su ubicación en la parte superior, como podéis ver, iniciando la leyenda marginal. Por tanto, la básmala no solo encabezará el documento, la moneda, sino el acto en sí de la acuñación, legitimándola desde un punto de vista religioso. En cuanto a la ceca, va a ser el único elemento que diferencia a los dirhames emirales omeyas de Al-Ándalus de los orientales o de los del Magreb. Son idénticos, pero con el nombre de ceca Al-Ándalus, como podéis ver en la imagen. Como sabéis, en el año 132 de la Égira, es decir, el 750 de nuestra era, los abesíes derrotaron a los omeyas, instaurando un nuevo califato en Bagdad. 5 años después llegaba a la península el príncipe omeya Abderrahmán, huyendo de la persecución abbasí e independizando al Andalus del nuevo califato de Bagdad. De los 45 hallazgos monetales que hay documentados en la península de este periodo, solo uno está vinculado a Baena y su comarca o enclaves limítrofes. Lo publiqué en 1993 bajo el título Un tesorillo de dirhames de Baena, Córdoba, y lo reseñé posteriormente en el 2008 con la denominación de tesorillo de Ízcar, para diferenciarlo del tesoro de Baena del periodo de los gobernadores que hemos comentado y que ya se había publicado en esta fecha. Se trata de un hallazgo de 50 dirhames, cuya composición podéis ver en la imagen, con una cronología comprendida entre el año 162 y el 272 de la Égira, es decir, el 778 y el 886 de nuestra era. Todos estos ejemplares, todos los ejemplares del tesorillo fueron acuñados con el nombre de ceca Al-Ándalus. Es decir, frente al periodo anterior, marcado claramente por la circulación de moneda extrapeninsular, ahora la moneda que predominará será la acuñada en Al-Ándalus, lo que pone de manifiesto la consolidación del sistema monetal omeya. La composición del tesorillo es bastante coherente, a su vez, con la situación en el resto de Al-Ándalus, pues aunque en los hallazgos del periodo se han encontrado piezas orientales y magrebíes, esta moneda foránea es casi testimonial.
Pero ¿cómo eran las monedas de este periodo del Emirato independiente? Pues como las fijó el primer emir independiente de Al-Ándalus, Abderrahmán I, sentando la pauta para todas las emisiones del periodo, ya que sus tipologías se mantuvieron estables durante los gobiernos de los 7 emires que le sucedieron. Y en ellas se puede ver claramente la ruptura política y religiosa con el califato, ahora en manos de los abbasíes de Bagdad, que habían masacrado a su familia. ¿Cómo lo hizo? Pues manteniendo el modelo monetal omeya como símbolo de reivindicación dinástica. Así, las monedas del nuevo Emirato andalusí son idénticas a las califales omeyas, como podéis ver, y por tanto a las del periodo andalusí anterior, pero variando únicamente en ellas el nombre de ceca, que es Al-Ándalus. En el siglo X, a comienzos del siglo X, como seguramente todos sabéis, el mundo islámico se dividió en 3 grandes califatos. Frente a los abbasíes de Bagdad surgió el califato fatimí en el norte de África y frente a estos el omeya en Al-Ándalus. La moneda será el principal elemento de reconocimiento a la soberanía de unos u otros califas y de legitimidad para las dinastías locales de los diversos territorios islámicos. De este periodo califal, en el que Baena era ya una de las ciudades más espléndidas de Al-Ándalus, como cuentan las fuentes, se han publicado 2 hallazgos monetales vinculados a la comarca. El primero fue hallado en el cortijo de Amarguitos, en el término de Baena. Se trata del también conocido como Tesorillo de Fuentidueña. Una parte de él se conservó en el Museo Municipal de Cañete de las Torres, siendo publicado por Cardito, Martínez y Sevilla en 1988. La otra parte pasó a una colección particular y ha sido publicado por Ruiz, Bello y González en el 2015. Si vemos globalmente el tesorillo, unificando la información que nos proporcionan ambos estudios, podemos concluir que tienen la composición que podéis ver en la imagen, incluyendo, y esto es donde quería incidir, ¿no?, 6 ejemplares del califa fatimí al-Hakim, como podéis ver indicado. Estas piezas están acuñadas en el 319, es decir, 931-32 de nuestra era, y el 401, 1009-1010. Y las cecas presentes que se han podido identificar son las de Al-Ándalus, Medina Zara y Fez, que aparece en la moneda como Madinat Fas o Fas, ¿vale? El segundo tesorillo fue publicado por Navarro Oltra en 1991. Se trata de un conjunto de 50 dírhames hallados en la Valeriana, en el término municipal de Baena, en 1880, y que fue donado por el coleccionista que lo poseía al Museo Arqueológico de Alicante en 1972. Está formado, como podéis ver en la imagen, y cuenta con ejemplares de Al-Ándalus, Medina Zara y Fez, como el tesorillo que acabamos de mencionar. Todos ellos están acuñados entre el 330, 941-42 y el 400, 1009-1010 de nuestra era. De estos hallazgos concluimos que en Baena y su comarca de este periodo del califato omeya circuló mayoritariamente moneda califal andalusí, aunque como en el resto de Al-Ándalus también moneda foránea, magrebí y fatimí. Pero ¿cómo eran estas monedas? ¿Qué mensaje transmitían? Pues las monedas andalusíes de estos hallazgos responden a la reforma monetaria que llevó a cabo Abderrahmán III. Y para entenderla hay que ver cómo eran las monedas de los otros 2 califatos del momento. Cuando Abderrahmán III asumió el califato, la moneda abbasí ya había configurado sus señas de identidad que surgieron como la misma dinastía del enfrentamiento con los omeyas. Aunque las primeras monedas abbasíes mantuvieron los anversos omeyas, como podéis ver en la imagen, ya el primer califa al-Safaj, como símbolo de su oposición a los omeyas, mandó sustituir en el reverso lo que se considera el símbolo omeya, es decir, la Zora 112. En su lugar, mandó grabar la segunda parte de la profesión de fe. Muhammad es el mensajero de Dios, como podéis ver
en la imagen, lo que es una característica o se va a convertir en una característica común a todas las emisiones abbasíes posteriores. Pero no fue el único cambio. Posteriormente se incluyeron los nombres y títulos de los califas en las áreas, es decir, una referencia directa por primera vez al poder político, y se creó una doble leyenda marginal en el anverso, elemento que también será una característica identitaria de la moneda abbasí, como podéis ver en esta imagen. Así, las emisiones de Al-Muqtadir, es decir, el califa que gobernaba en Bagdad cuando Abderrahmán se proclamó califa en Al-Ándalus, llevaban ya la primera parte de la profesión de fe en el área del anverso, como podéis ver, y su continuación en la del reverso, acompañados de su nombre y títulos, como está indicado en la imagen, Al-Muqtadir Billah. En cuanto a la doble leyenda marginal del anverso, la interior es la fórmula de Basmala, espécimen, ceca y año, que ya hemos comentado. Y la exterior es la Zora 3045, que se denomina el símbolo abbasí, o que se conoce como el símbolo abbasí, que afirma que todo está en manos de Dios, tanto el pasado como el futuro. Ese día los creyentes se regocijarán del auxilio de Dios. Y, por último, figura la Zora 933 como leyenda marginal del reverso, que se mantiene como en las monedas de la dinastía anterior. Este modelo monetal abbasí fue el que a su vez siguió el primer califa fatimí, al-Mahdi, como podéis ver en la imagen, cuando se proclamó califa. Como símbolo, pero importante, como símbolo de su pretensión al califato universal, reclamando el liderazgo frente a las comunidades chiíes y suníes, no solo figuró con el título de imam, como podéis ver en el reverso, en tanto que el líder del Islam chií, y su laqab o título honorífico de Al-Mahdi Billah, el bien guiado por Dios, sino que grabó su nombre con el título califal de Amir al-Muminin, es decir, emir de los creyentes, que habían llevado antes que él los omeyas y los abbasíes como líderes del Islam suní. ¿Cómo expresó Abderrahmán simbólicamente su oposición a estos dos califatos? Bueno, pues en sus primeras emisiones como califa mantuvo los anversos y reversos de las emisiones emirales como elemento de continuidad respecto al periodo anterior, pero añadiendo ya su nombre con el título califal de emir de los creyentes, como podéis ver en la imagen. Se situaba así en el mismo plano simbólico que los otros dos califas del Islam, al mismo tiempo que reivindicaba su identidad omeya. Sin embargo, en menos de un año reformó la moneda, siguiendo el modelo califal imperante en su entorno, el de los otros dos califatos, y desafiando así a los abbasíes y a los fatimíes al igualarse con ellos en las monedas. Es decir, sustituyó la leyenda religiosa del reverso por su nombre y su título honorífico y su título califal de emir de los creyentes. Pero su desafío a los fatimíes fue más allá, figurando él mismo con el título de imam, lo que es especialmente importante si tenemos en cuenta que los otros califas suníes del Islam, los abbasíes, nunca lo hicieron. Dejaba así claro Abderrahmán III a los fatimíes que él era el califa de la totalidad de la comunidad musulmana, de suníes y chiíes, y no ellos, no los fatimíes. En cualquier caso, el uso del título de imam tuvo una enorme trascendencia, pues definió toda la moneda califal andalusí posterior. A partir de este momento, todos los califas del Andalus, primero omeyas y después hamudíes, figuraron como imames en las monedas. Otra imagen del poder del califato del Andalus va a venir de la mano de una nueva ceca. Igual que el primer califa fatimí había construido su propia ciudad y había trasladado la ceca a ella, Abderrahmán III, como todos sabéis, construyó Medina Zara y trasladó a ella la ceca.
Así que en las monedas figurará el nombre de Ceca Medina Zara a partir de este momento y durante un cierto periodo. Así, Abderrahmán III consolidó el modelo califal andalusí, eliminando las leyendas religiosas del área del reverso y destinándolo exclusivamente al mensaje político. Desde sus primeras emisiones y paulatinamente irán apareciendo los nombres de diversos personajes de la corte y la administración, como es el caso del Haji, el equivalente, como sabéis, ¿no?, al primer ministro, como podéis ver en esta primera moneda a nombre del califa Hisham II, en el que figura Amir, ¿no?, es decir, el famoso Almanzor, Muhammad ibn Abi Amir, el Haji más famoso de Al-Ándalus. Al final del califato omeya, el califa Sulaimán al-Musta'in introdujo, siguiendo la iniciativa de los califas abbasíes de Bagdad, una vez más, el nombre y título del heredero, es decir, el título de Wali Allah, que es heredero, como podéis ver, en esta imagen del primer califa Hamudí, Ali ibn Hamud, en el que figura su hijo Yahya con el título de heredero. La mención al heredero que implementa, ¿no?, Sulaimán al-Musta'in en un momento crítico marcado por la guerra civil que devastaba al-Ándalus, ¿no?, como símbolo de reivindicación dinástica, se va a convertir en una práctica constante entre los califas hamudíes posteriores. En cuanto a la moneda foránea encontrada en los hallazgos de la comarca, como hemos visto, ¿no?, que ocurrió, son emisiones de la ceca de Fez a nombre del califa de Al-Ándalus Hisham II y emisiones a nombre del califa Fatimí al-Hakim. Las de Fez, en cuanto que reconocían al califa de Al-Ándalus, pues siguieron el mismo modelo monetal andalusí, cambiando únicamente el nombre de la ceca, que en este caso es la ceca de Fez, ¿no?, Fas o Madina Fas, como en este dirham que podéis ver en la imagen. En cuanto a las monedas de los fatimíes, hoy en día se conocen más de 60 hallazgos con moneda fatimí en la península, que indican que la primera moneda fatimí que circuló en Al-Ándalus y la más abundante fueron los dirhames del califa al-Hakim, como los que tenemos en el tesorillo de Amarguitos o Fuentidueña. Es decir, estas monedas tenían estas monedas a nombre del sexto califa Fatimí tenían la disposición de las leyendas marginales en dos círculos concéntricos como las abbasíes, pero lo que las diferencia de ellas es que va a haber un espacio en blanco separando las dos leyendas marginales, las dos leyendas concéntricas, como podéis ver en la imagen. En ellas se podía leer en el anverso el mensaje de la unicidad de Dios como leyenda marginal interior que continúa en el centro con la misión profética de Muhammad y, lo más importante, la wilaya de Ali, es decir, la afirmación de que Ali, el primo y yerno del profeta, el cuarto califa del Islam y por el que surgió la rama de los chiíes, es el amigo con mayúscula de Dios, es decir, la persona cercana, más próxima y más cercana a Dios. Esta es la frase que añaden los chiíes a la profesión de fe y que conforma, por tanto, la profesión de fe chií. Además, se refuerza el papel del profeta con la Zora 933 como leyenda marginal exterior. Y en el reverso, destinado al poder político, la mención al califa al-Hakim empieza en la leyenda marginal interior, en la que figura como imam de la comunidad, es decir, líder de la comunidad chií, ¿vale? Y continúa en el centro del área, donde figura con su título honorífico y el título califal de emir de los creyentes. Por último, la leyenda marginal exterior del reverso se dedicó a la fórmula de espécimen, ceca y fecha. Es decir, como hemos visto, la moneda que circuló por Baena y su comarca
Es un claro reflejo de la situación monetal de Al-Ándalus durante el periodo omeya. A través de ella podemos apreciar cómo fue configurándose la moneda andalusí en respuesta al contexto más amplio de la moneda islámica en general. Al-Ándalus no fue un territorio ajeno al resto del Islam, al resto del mundo islámico, del Dar al-Islam, como se conoce, sino que una gran parte de sus dinámicas internas respondieron a la situación del mundo islámico contemporáneo, como bien se refleja en las monedas, como acabamos de ver. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues de nuevo, Almudena, muchas gracias. Y sin más, pues nos despedimos hasta la próxima conferencia. Muchas gracias a vosotros.